Dios les bendiga, hermano. Es que yo soy la introducción. Gracias al Señor. Estoy contenta porque estoy aquí y los puedo ver de frente. Los veo a todos. Pues el pastor me comisionó que yo trajera un versículo de la Biblia de lo que se está hablando aquí, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, predicador del Evangelio. Y la cita que voy a decir, pues, se encuentra en Lucas, pero antes de que se leyera en Lucas, lo había escrito el profeta Isaías para los años 700 o 600, entre esos dos, antes de Jesucristo. Escribió el profeta Isaías lo que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, se levantó a leer en la sinagoga. En el capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19, después de caminar todo lo que caminaba el Señor predicando, dice que llegó a Nazaret, la ciudad donde él se crió, y era día de reposo. Y el día de reposo se congregaba todo el mundo en la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y él pues se sentó, pero uno de los ancianos le entregó el rollo y él se levantó a leer. Qué casualidad que se había escrito 700 años antes esta escritura, y él le ponen en el rollo, el anciano que había allí le pone ese rollo en la mano y le dice: vas a leer aquí. En Isaías, déjame ver si lo encuentro, en Lucas 4, del 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, se lo entregó y se sentó. Pero dice que todos los ojos de los que estaban allí estaban fijos en él, porque ahí comenzaba la prueba. Dice que lo llevaron a un monte. Les dio coraje porque se cumplía en ese momento lo que estaba escrito tantos años antes. Se cumplía en ese momento. Dios, esta escritura se ha cumplido hoy, dijo Jesús en la sinagoga. Esta escritura se ha cumplido hoy en él. Se lo llevaron a un monte para tirarlo por un despeñadero, pero dice la Biblia que él pasó por en medio de ellos y se fue. A ese Jesús es el que tú y yo predicamos, es el que tú y yo enseñamos, es el que tú y yo amamos, es el que tú y yo escuchamos cada día que nos congregamos en el templo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Yo voy a asumir que todos los que estamos aquí somos cristianos. Amén. Digan amén si pueden, como decía G. Ávila. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo asumo que todos los que estamos aquí somos cristianos, es que hemos escuchado el llamado del Señor. Hemos escuchado el llamado del Señor porque Él abrió
nuestro entendimiento, nuestro oído para poder escucharle a Él. Por eso los cristianos se llaman que los que hemos nacido de nuevo. Usted nació de su madre, pero naturalmente, y nació pecador. Y cuando usted nace pecador, nace con un ticket directo para el infierno. Pero si conoce al Señor en el camino, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y si Él te ha llamado para que tú seas libre. Libre para obedecerle. Nosotros somos los únicos que somos libres para obedecerle. El que es inconverso, aunque quiera obedecerle, no puede ni quiere, porque sencillamente si lo hace no es para la gloria de Dios. Puede quizás obedecer algo. Hay hombres inconversos que viven con una sola mujer. Son moralmente buenos, pero los cristianos, a pesar de tener todo nuestro pecado, todos nuestros defectos, podemos obedecer al Señor para su gloria. Y el Señor quiere que tú seas libre. Y Dios tiene un plan perfecto y un propósito para que vivas la vida aquí y ahora. La mayoría de los cristianos, y yo soy puertorriqueño, aunque no lo parezca, mire, la mayoría de los cristianos piensan que cuando entran al cristianismo es para no ir al infierno. Pero cuando usted viene al cristianismo es para comenzar a vivir en esta parte de la eternidad. Porque el plan de Dios no es una teoría bonita del cielo. Ayer estaban celebrando lo del... ¿Cómo se llama? Pulse. Es un nightclub para los gays y desgraciadamente pues mataron a 49 personas. Y un pastor dijo que fueron 49 ángeles que mataron y que ahora nos están velando a nosotros. Yo no quiero que me velen a mí, yo quiero que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Porque ese nunca falla, ni se duerme, ni llega tarde. Amados, yo quiero que los que estamos aquí sepamos que el Evangelio no es algo para vivirlo, para no ir al infierno o para ser grandes ángeles en el cielo. Yo voy a venir al estudio bíblico porque yo quiero ser uno de los mejores ángeles. Eso no es. El Señor lo que quiere es que tú seas un buen cristiano, no un cristiano mediocre. No un cristiano mediocre que utiliza la palabra de Dios para lo que le conviene. Yo fui así también. Mire, antes de yo convertirme, el hijo mío, que es pastor, se enfermó. Y Norma era cristiana y yo le dije, vamos a buscar a alguien que ore por mi hijo. Y empezamos a buscar en todo lugar. Entonces llegamos a la iglesia y yo quiero decirle que en la antigüedad la mayoría de los músicos no eran buenos cristianos. Porque amaban más la guitarra, la trompeta que al Señor. Y yo llegué con mi bebé. Yo no era cristiano, pero Norma sí. Y estaba en el grupo de músicos. Y cuando yo llego, yo veo que dice, vamos a ungirle con aceite. Y habían 2 botellas de aceite. Y yo tenía prisa y cogí una de las botellas y dije, úngelo con esto. Y oraron por él, lo ungieron. Y era aceite de trombón, el que se le echa. Pero mi hijo salió buen músico.
por lo menos está bien. Porque el aceite del otro lo convirtió en un buen músico, es buen guitarrista, toca cualquier instrumento. Pero amado, muchas veces nosotros somos cristianos para que el Señor nos sane, para que el Señor por algo. Y hay ministerios que se desarrollaban. Yo recuerdo el ministerio de Guilla Ávila, Cristo viene, en la segunda venida, o Cristo salva. Yo quiero decirle, amado, que todas esas cosas van incluidas, pero el Señor quiere que tú vivas la vida haciendo estas cosas. Dar buenas nuevas a los pobres. Si tú no estás haciendo eso, tú estás desobedeciendo. Sanar a los quebrantados de corazón. Cuando usted ve a una persona que está en angustia, usted tiene que tener palabra de Dios para esa persona. Pero, mire, amado, si usted no conoce la Biblia, usted no puede dar consejos. Imagínate que tú, la persona, llega donde ti con el corazón quebrantado. Y tú dices, déjame buscar la Biblia. Y cuando usted sale, dice, Judas y holcó. Porque tú no sabes lo que... Entonces vuelve y la abre y dice, haz tú lo mismo. Lo manda a ahorcarse. Mire, usted tiene que saber que la Biblia tiene para todas las cosas que pueden pasarte a ti, tiene una respuesta, tiene una salida. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dado, nos ha equipado. Si Él te llamó, Él te equipa. Amado, aprovéchate de eso. En la palabra del Señor está lo que nosotros necesitamos para estar equipados. Mire, nosotros somos llamados también con un propósito. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar del Señor para que el Espíritu Santo nos revele no solamente el propósito, sino cuándo actuar. Y yo quiero que me atiendan porque quiero darle un ejemplo y luego con esto tú vas a entender mejor. Dos hermanas, no tres, dos, uno, dos. Dos hermanas. La mayor de 26 años, casada, y viene donde los padres y le comunica que está embarazada. Y mire, y esos padres se vuelven locos, porque esperan ese hijo, ese primer nieto, y hay gozo, hay celebración. Una hora más tarde, viene la menor de 16 años y les comunica a los padres que también está embarazada. Ahora hay llanto, hay dolor, hay tristeza, hay vergüenza. Dos hijas, el mismo suceso. Uno produce alegría, otro produce dolor. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo. Una hizo la cosa fuera de tiempo. Una estaba felizmente casada y en su tiempo pues parió o se embarazó. La otra, 16 años, como una pistolita, ahora trae vergüenza a su familia. Es decir, si tú haces las cosas fuera de tiempo, estás realizando un acto fuera del tiempo indicado que Dios tiene para ti. Mire, esto del tiempo, si yo voy a hacer las cosas en el tiempo de Dios, yo voy a tener éxito. Pero si lo hago
fuera del tiempo de Dios, voy a fracasar. Moisés, a los 40 años, pensó que era el momento de libertar al pueblo y mató a un egipcio y lo enterró en la... Pero no era el tiempo de Dios. Entonces Dios tiene que mandarlo a la universidad. No lo mandó a la UCF, lo mandó 40 años al desierto para que aprendiera. Porque para poder hacer las cosas de Dios, no nos podemos adelantar porque podemos fracasar. Como yo te dije, Dios no te ha llamado para que seas un ángel grande en el cielo. Tampoco te dije que debes ser un cristiano mediocre. La Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, el Señor dice, si el Hijo os libertare. No eres tú quien te liberta, es Él quien nos liberta. Si lo haces tú, vas a fracasar. Solo Cristo puede romper las ataduras. Ahora, ¿de qué el Señor nos hace libres? Es una buena pregunta. ¿De qué el Señor nos liberta? Voy a mencionar algunas cosas y luego tú añades las tuyas, porque cada cual tiene sus propias cosas por las cuales tiene que ser libre. Pues mire, hay cristianos que se convirtieron, pero tienen un montón de resentimiento. Contra ellos mismos, contra los papás, contra los hermanos, contra otros. Hay otros que tienen miedo. Miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a enfrentarse a los conflictos. Fíjense por todas las cosas que nos pueden atar y no ser libres siendo cristianos. Odios y rencores. El que a mí me la hace, me la paga. Yo le llamo raíces de amargura, porque hay gente que viven con unas raíces de amargura. Yo recuerdo un mensaje del hermano Narváez de Puerto Rico, que él fue y visitó a una hermana y le dijo, la hermana siempre se quejaba que el marido la había abandonado. Y cuando él le dice, yo tengo la carta donde él me abandonó. Y cuando el pastor lee la carta tenía 17 años. Y esta mujer continuaba con esa raíz de amargura. Mire, amado, usted tiene que pasar la página. Tiene que pasar la página. Usted no puede vivir encerrado en que si alguien te hace mal, perdónalo de corazón y sigue tu vida. Culpas neuróticas. Es que, aunque tú eres perdonado por Dios, tú continúas perturbado porque no has recibido el perdón de Dios. No has permitido que lo que dice Dios sea cierto en tu vida. Si Él dice que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, te limpia no importa el que sea. No importa cuál sea el pecado. Lo que pasa es que nosotros compartimentalizamos los pecados. Si, yo estoy seguro que cuando Héctor dice aquí, vamos a confesar, la mayoría empezamos, oye, que yo voy a confesar si yo no he pecado esta semana. ¿Qué voy a confesar? Porque si tú no le pegas cuerno a tu mujer, pues estoy limpio. Es decir, los pecados sexuales se consideran como algo que verdaderamente te lleva al infierno. Pero mire, si tú hablas mal de tu hermano, si tú haces unas reuniones en tu casa para hablar mal de los demás, tú estás cometiendo el mismo pecado del mismo tamaño que el adulterio. La mentira. La mentira.
Mire, y no es esto que viene el vecino y tú no quieres y dice, yo no estoy. Eso no es. Es aquella mentira que tú preparas para hacer daño a tu hermano. Ahora también hay, muchas veces tú te sientes rechazado. Cuando tú esperas que las personas te acepten y no te aceptan. Yo quiero decir que hay veces que hay personas que son difíciles de aceptar porque son personas que sencillamente pues no se dan a amar, son inamables. Pero por eso es que yo digo que cuando uno tiene un conflicto en una iglesia, un ejemplo, yo voy a poner, Lili se enoja conmigo, porque yo le dije a Lili que usaba tacos altos y que hacía mucho ruido al entrar. Entonces, pues, yo tengo si yo sé que Lili está enojada conmigo, yo no puedo irme por otro lado para no encontrarme con ella. Yo debo encontrarme con ella y pedirle perdón y reconciliarme con ella. Mire, amado, yo veo que hay personas que se marchan de iglesia porque tuvieron un conflicto con el hermano. La única razón por la cual uno abandona una congregación es que haya mala doctrina. Si es conflicto con el hermano, tú tienes que resolverlo. Tú tienes que resolverlo. Hay otras ataduras como celos, dudas, envidia, orgullo. Y hay gente que se tiene pena a sí mismo. Y eso sí que es triste cuando la persona se tiene pena a sí mismo. Pero yo quiero decirte que de todo te puede liberar el Señor. Número 1, aceptando el perdón del Señor para ti. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú aceptas el perdón de Dios, mire, no hay cosa que pueda ir por encima del perdón de Dios. Perdonar a los que te han ofendido. Santiago 5:6 dice, si confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Debes perdonarte a ti mismo y aceptarte tal como eres. Y así puedes aceptar lo que Dios va a hacer en ti. Si tú eres una persona que necesita que el Señor trabaje en ti, porque nosotros somos work in process, trabajo en proceso, y el Señor va a bregar con todas aquellas áreas que nosotros no querramos darle al Señor para que Él las cambie. Y no me diga que no importa, yo tengo un montón de tiempo en el Señor, pero yo tengo unas áreas que el Señor tiene que cambiarme. Y si no, lo va a hacer cuando Él venga. Y me va a doler más. Por eso que yo debo bregar para que la palabra de Dios me sane. Estando persuadido, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo verdaderamente que el Señor nos ha conferido su palabra para que verdaderamente podamos ser libres. Fuera de Él no hay libertad, amado. Fuera de Él no hay libertad. Y hay que conocerle a través de la palabra. Tú no puedes conocer a nuestro Salvador fuera de la palabra. Si un día tú no lees la Biblia, ese día no te vas a alimentar. Tú tienes que verdaderamente tomar la palabra de Dios
y que sea pan a ti, para que tú seas libre en el Señor. Yo sé que yo quiero orar no para libertarte ni ninguna otra cosa, sino para que Dios te dé la capacidad de que tú puedas encontrar en la palabra, bregar con esa área de tu vida en la cual tú no has tenido victoria. Porque Él tiene para nosotros esa libertad que necesitamos. Si alguien quiere la oración de este pecador, yo oro para que tú seas libre, que tú consigas en la palabra ese lugar que es como un manantial, es agua que salta para vida eterna y que te hace libre. Mire, amado, yo quiero decirle que hay áreas que nosotros no le rendimos al Señor porque no queremos. Pero el Señor nos llamó para ser verdaderamente libres. Libres para obedecer a Dios. Eso significa que no todo el mundo, como dijo él, no todo el mundo puede obedecer a Dios. Todo el mundo puede leer su palabra. Cualquier persona puede leer la Biblia. Pero no todos pueden entenderla y no todos pueden obedecerla. Somos libres para obedecer a Dios y para no ser mediocres, como dijo el pastor. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no es mediocre. Lo que hizo Jesús por nosotros no es mediocre. Lucas 4 es el comienzo del ministerio de Jesús. Y esos versículos 18 y 19, como decía Norma y nuestro pastor, fue la misión de Jesús. La misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ese Evangelio que no es mediocre. Me ha enviado a proclamar que libertad a los cautivos y la recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. La misión de Jesús fue anunciar el Evangelio. Él mismo se hizo el Evangelio. Él fue el Evangelio. El Evangelio que tiene el poder para abrir los ojos de los ciegos y dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Y a lo mejor nosotros no necesitábamos que nuestra vista físicamente fuera restaurada, pero necesitábamos que nuestra ceguera espiritual fuera restaurada. Para que podamos creer en Jesús, en el Evangelio, para que podamos creer en lo que Él hizo por nosotros y pudiéramos ser libres. A lo mejor no necesitábamos ser libertados de la opresión o de la esclavitud del gobierno romano, como le pasaba a los judíos en ese tiempo. Pero sí necesitábamos ser libertados de la esclavitud de la ley, del pecado y la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje en esta tarde. Gracias por recordarnos, Señor, nuestra libertad. Y que somos libres para obedecerte y no ser mediocres. Señor, pon esa frase, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes mientras vivimos nuestra vida en esta semana. Podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti, sabiendo, Señor, que lo que tú hiciste por nosotros,
lo que nos hizo y nos hace libres, no fue mediocre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses 2:13 y 15 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Simplemente somos libres porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas. Y salimos de este lugar con el privilegio, con la gran oportunidad de ayudar a otras personas a que conozcan y sigan a Jesús. Recibamos la bendición pastoral. 2 de Corintios 13:14 de la Nueva Biblia de las Américas, y dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y la iglesia morada de Dios dice: Dios les bendiga.